Ahora con la nueva administración de Trump, muchos vienen diciendo que el wokeismo puede llegar a su fin. ¿Pero qué es eso de wokeismo? Wokeismo. Vamos a ver acá qué dice. Bueno, pero ¿por qué no empezamos definiendo o tratando de explicar un poco la noción de woke, ya que estamos refiriéndonos a Canadá como un infierno woke? ¿Qué considerás vos que es el Mira, Canadá es un infierno woke. ¿Qué wokeismo? ¿Qué es lo cosa? woke, Pablo? Bueno, a ver, si me permitís, justo antes de responderte esto, recién estabas mencionando dos obras importantísimas de la literatura distópica que pueden ser Mm, consideradas, de hecho, un manual de filosofía política en literatura, ¿no? mm, Y curiosamente, mientras estabas hablando y haciendo la descripción de Un Mundo Feliz de Huxley, que creo que es del año 1932, y luego en mm. 1949 sale el otro libro, 1984, cuando estabas hablando y describiendo y resumiendo el contenido y la presentación de las dos novelas, es increíble cómo Canadá es una conjunción de ambas. Es increíble. No llevado todavía al extremo, pero vamos en esa dirección. Eso es lo peor de todo. Y es ahí Sí. donde entra de lleno el materializar políticamente una ideología como la ideología woke. Y para Mm, todos los que preguntaban qué significa woke, podríamos decir que es un neologismo que mm, surge dentro de ambientes universitarios, pero originalmente surge en la comunidad mm. en los años 50 con ese intento de estar despierto, porque woke significa estar despierto, ser conscientes a esas estructuras de opresión, esas estructuras que condenaban a una persona a un estado de victimización permanente y que por lo tanto el wokismo divide la sociedad entre el opresor y el oprimido. Entonces, el ser woke es una persona que es alerta, que está atenta a situaciones de supuesta injusticia social. ¿Por En contra de la opresión. Hasta ahora entendí eso. Es quien es en contra de la opresión. Sería qué? eso. Porque estas supuestas injusticias, según sus proponentes, son invisibles. Ahí está el tema. Hay toda una estructura de injusticia por cuestiones de género, de orientación sexual, de raza, de estatus inmigratorio, que va a afectar Sería en contra de injusticia invisibles. a esa clase de personas que ya no están basadas en clases sociales o económicas, como era el análisis marxista tradicional, sino por una nueva distinción de clase, de género, orientación sexual, de raza. Y por lo tanto, la persona woke es la que está atenta a esas estructuras de poder invisible y que se deconstruye a sí mismo, ¿no? Y que yo creo, y ahí te dejo con esto, pero yo creo que es una persona que a partir de esta nueva visión de la realidad comienza él mismo a autopercibirse de acuerdo a estas categorizaciones que te agrupan en un grupo determinado. Yo agregaría respecto de lo woke, que es un sociologismo barato. Mm. Ya, a ver, el wokeismo es un sociologismo barato, es una forma de colectivismo que encierra a la persona humana en la intersección Ahora agregó colectivismo. Entonces sería una lucha contra las injusticias invisibles colectivistas. de categorías sociales predeterminadas que funcionan como indicadores de la opresión. Así la persona no sería más que el punto de cruce de una serie de categorías sociológicas, como por ejemplo, vos recién mencionabas el género, pero también ellos incluyen el sexo en la medida en que el sexo está diluido por el género, El género, la otra palabra acá que puede dar problema en el YouTube, el say, alguna cosa, sería problemas woke. la raza, La cuestión racial, bueno, Estados Unidos tiene sentido, bastante sentido Estados la Unidos. etnia, incluso el peso corporal, más aún, Mm, una serie de categorías que a priori no tendrían naturaleza tanto social como biológica. Por ejemplo, la grasa corporal, ¿no? La grasa del obeso generaría una serie de efectos sociológicos que son los que son tenidos en cuenta por el woke. Estos entonces sufrirían injusticias sociales y el wokeismo sería el combate de todas esas injusticias que estos vienen sufriendo, la raza, la etnia, la grasa, la gran cantidad de grasa y otras cosas más. Woke relé entonces a la persona humana únicamente en términos de una serie de categorías sociales que, insisto, Ujú. funcionan como indicadores del lugar que tiene esa persona en la lucha eterna de los oprimidos y los opresores y de la dominación de los opresores sobre los oprimidos, y lo que se deriva de esas variables sociales, entonces es el lugar político de la persona. Si yo soy mujer, si yo soy LGBT, si yo soy afroamericano, si yo soy obeso, todo ese tipo de categorías cuidadosamente seleccionadas, por cierto, entonces a uno le darían una identificación política. Esto, por cierto, anula en la persona dos características esenciales que son las de la libertad y las de la responsabilidad individual, que es una consecuencia del ser libre. O sea, ser libre significa también hacerme cargo de mis elecciones. La persona ya no elige, sino que está totalmente constreñida por esas categorías sociales que hay que deconstruir. O sea, ser libre Mm. significa, de alguna forma, La desconstrucción sería las injusticias practicadas
a lo que el wokeismo considera como injusticias practicadas a esas modalidades. Romper con todo tipo de indicador social, porque todo lo social es una opresión. Claro. Todo aquello que viene de la sociedad es, por definición, una opresión. Y en este sentido, es cierto, es un paso más allá del marxismo y es un paso más allá del mero progresismo. Entonces sería políticas de los progresistas y de los marxistas, acá como pone él. Que el progresismo en todo caso se presentaba como una lucha racionalista contra los prejuicios, contra la tradición, etcétera, pero el progresismo, digamos así, hoy sería muy, digamos, sería el wokeismo sería una radicalización de la lógica progresista, si lo querés así. Claro. O sea, es algo que va más allá del mero progresismo, ¿no? Mira, yo quería entonces, más o menos con la noción de lo woke, porque es cierto, es una noción que encima no tiene todavía una palabra clara en español, No, y para nada. usamos esa palabra. No hay, ¿no? Bueno, ahora acá tiene lo que puso los BBC. Vamos a ver qué dice BBC, qué significa woke. Ellos así es Agustín Laje, Pablo Muñoz, que son de derecha, y BBC acá, no sé, no creo que sea muy a derecha, pero vamos a escucharla. Una palabra ha cobrado fuerza en los últimos años en el debate político estadounidense: woke. Los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas se han vuelto completamente woke. Acá hablando Trump en contra del wokeismo. Este término movilizó y polarizó a los votantes en las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump y es una parte importante de las discusiones sociales y políticas en Estados Unidos. En este video te explico qué es woke y por qué es tan controversial, hasta el punto de que se perfila como una de las posibles causas de la derrota demócrata en las elecciones de 2024. Mira, BBC pone como una de las causas de la derrota de Kamala Harris, de los demócratas. Qué cosa, ¿no? Realmente, woke es el tiempo pasado del verbo wake, que significa despertar. El término surgió en la comunidad afroamericana en la década de 1960 y su significado original es estar alerta o atento para identificar las injusticias sociales. Pero woke ha cobrado protagonismo sobre todo en la última década por el movimiento Black Lives Matter. Este movimiento fue creado para denunciar la brutalidad policial contra los afroamericanos, pero no pasó mucho tiempo hasta que esta expresión se extendió más allá de la comunidad negra y adquirió un significado más amplio. En el 2017, la palabra se coló en el diccionario Oxford de inglés con la siguiente definición: a mediados del siglo XX, el término woke se extrapoló a ser consciente o bien informado política o culturalmente. Es decir, incluye cuestiones raciales, pero va más allá. El mismo diccionario añade que woke suele usarse peyorativamente para calificar un estado de alerta doctrinario, fanático o pernicioso. En otras palabras, ser woke puede considerarse positivo o negativo, dependiendo de quién esté hablando. Algunas personas se definen con orgullo como woke, lo ven como tener conciencia social, racial y luchar contra los privilegios injustos, así como cuestionar normas y paradigmas opresivos. Y también se posicionan contra el racismo estructural y la violencia policial contra las minorías. Sostienen que cuestionar prácticas anticuadas, por muy arraigadas que estén en la sociedad, forma parte de la evolución de la humanidad. Pero otros... Entonces sería la lucha de lo que ellos consideran injusticia, como estaban diciendo los señores acá. Como Trump y algunos políticos de derecha que vieron al principio de este video, usan el término como un insulto. En opinión de este grupo, ser woke es creerse moralmente superior y querer imponer ideas progresistas a los demás, como por ejemplo el uso de pronombres neutros o la libertad de las personas trans para utilizar el baño que deseen. Los críticos de lo woke también acusan al movimiento de practicar la llamada cultura de la cancelación, o mejor dicho, boicotear o criticar a personas o empresas, generalmente en las redes sociales, por algo que han hecho o dicho. Aquellos que ellos consideran injustos. Estoy utilizando la definición de los señores allí. Entonces, si ellos consideran injusto a una persona o que dijo algo que es considerado injusto, intenta cancelar la persona o la empresa para que nadie va a comprar la empresa, todo eso. Críticos de la cultura de la cancelación y por extensión de la cultura woke dicen que esta práctica ahoga la libertad de expresión, pues lo que empezó como un choque cultural acabó convirtiéndose en importantes enfrentamientos políticos. Ahora voy a darte algunos ejemplos. Es posible que recuerdes la conmoción causada por la muerte de George Floyd, un hombre negro durante un control policial. Pero bueno, quiero ver la parte acá que dijo que pudo llevar acá del ejército a derrota de los demócratas en las elecciones. De que la idea se ha asociado al Partido Demócrata. En el ejército de Estados Unidos, las políticas para la integración de las mujeres y los soldados transgénero también se han ganado la etiqueta de ser woke. Y aunque los defensores de estas ideas piensan que promueven la igualdad, sus críticos dicen que comprometen la eficiencia de las Fuerzas Armadas. Las universidades también se han convertido en un escenario de tira y afloja. I talked to a student recently at one of our woke college campuses who said she's required in every class to introduce herself and to give her pronouns. Pero las discusiones en las universidades
va mucho más allá de los pronombres y el uso de los baños. Un caso emblemático es el del estado de Florida, gobernado por Ron DeSantis, un fuerte opositor a la cultura woke. En 2023 firmó una ley que prohíbe a las universidades estatales invertir en programas de diversidad, igualdad e inclusión, precisamente porque asocian estos programas con la cultura woke y el supuesto adoctrinamiento de los estudiantes. Recientemente, una universidad en Sarasota fue noticia en Florida por tirar a la basura cientos de libros que pertenecían a su departamento de género y diversidad. La Mira. institución fue acusada de purga cultural. En general, el término woke ha sido utilizado por los políticos, especialmente los de derecha radical, para caracterizar las propuestas liberales o de izquierdas. Pero durante la pandemia de COVID, incluso las campañas de vacunación obligatoria llegaron a asociarse con el movimiento woke. En las elecciones de 2020 que ganó Joe Biden, uno de los ejes centrales de la campaña de Donald Trump fue combatir a los llamados woke lefties, o sea, izquierdistas woke. A word they are very familiar with, cancel culture. Según la traducción literal, Trump llegó a decir que la cultura de la cancelación era, entre comillas, totalitaria, porque supuestamente subyugaba a la gente a las ideas liberales. Los demócratas, en cambio, dicen que el totalitario es el propio Donald Trump, que se negó a aceptar la derrota en las elecciones de 2020. Afirman también que la derecha crea alarmismo y desinformación en torno al término woke para causar miedo en el electorado, preservar prácticas prejuiciosas y, sobre todo, cosechar votos. Citan como ejemplo la acusación hecha por Donald Trump durante la campaña electoral de 2024 de que niños estadounidenses estaban siendo sometidos a cirugías de transición de género sin la autorización de sus padres en supuestas escuelas Que eso sería una práctica woke, sería eso. progresistas. Nunca se ha documentado ningún caso como este. Pero al mismo tiempo, muchos demócratas moderados son autocríticos. Dicen que el wokeismo enajena a una parte significativa de los votantes y da munición a la derecha. Mira, eso dicen los demócratas, algunos demócratas. El expresidente Barack Obama es uno de ellos. This idea of purity and you're never Mira, Obama, esa idea de la pureza, de que nunca puedes rendirte, compromised and you're always politically de woke ser políticamente woke y todo and all eso, that stuff. You should get over that quick. deberían superarlo rápidamente. Mira, eso no esperaba de Obama, decir que hay que superar el loquismo. The world is messy, El mundo es un lío y está lleno de ambigüedades. there are ambiguities. En la campaña de 2020, Trump y sus aliados exploraron muchos temas ligados al wokeismo. Su campaña gastó millones de dólares en anuncios que asociaban al Partido Demócrata con la defensa de los derechos de las personas trans. Tras la derrota de Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, los analistas han debatido si el énfasis de algunos demócratas en las llamadas agendas identitarias puede haber contribuido al mal desempeño del partido frente a Donald Trump. Esta línea Mira, déjame ver si entendí. Entonces acá la gente asoció a los demócratas a la defensa de políticas woke, que los woke luchan en contra de lo que ellos consideran injusticias sociales y por eso puede haber llevado a la pérdida, a la derrota de los demócratas, pues mucha gente está más preocupada con la economía, con la inflación, con los problemas del empleo, de que con las agendas woke, como de tener un baño para las personas trans y todo eso. Entonces, el refuerzo de los demócratas en estas políticas de identidad pudo llevar ellos a perder las elecciones porque están preocupados con eso, mientras la mayor parte de la gente de Estados Unidos está preocupado con otras cosas que ellos consideran mucho más importantes que las políticas woke. ¿Sería esto? ¿Entendí bien? línea argumental afirma que el Partido Demócrata se ha distanciado de las demandas de los ciudadanos de a pie y ha empezado a plantear cuestiones que solo interesan al electorado más urbano y privilegiado. Este debate sigue abierto y algunos demócratas rechazan la acusación. El congresista John Moran, por ejemplo, afirmó que atribuir la derrota electoral a esta cuestión debilita los derechos de unas minorías ya por sí vulnerables. Y es que la disputa sobre los woke y las cuestiones asociadas a ella es un ejemplo más de la polarización política en Estados Unidos, en la que cada bando ve al otro como un enemigo. Y es una parte importante de las discusiones sociales y políticas en Estados Unidos. Hola, si te gusta este video. Interesante. Interesante, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Realmente el wokeismo influenció en las elecciones de Estados Unidos? ¿Llevó a la pérdida de los demócratas? ¿Hay un combate de esto por la derecha? Un combate del wokeismo. Y si eso realmente no le importa a la gente, la mayor parte de la gente está más interesada en algo que es más tangible, como algo que, bueno, más fuerte, como el empleo, la economía, la inflación, otras cosas así, de que eso. Y también, mira, pensando acá, si el wokeismo defiende todo eso, medidas progresistas, lucha contra injusticias sociales, y eso incluye la cuestión de los LGBT, todo eso, bueno,
si la mayor parte de la gente es de origen cristiano y el cristianismo es en contra de todo eso, luego podemos decir que también hay una lucha, hay una batalla cultural donde obviamente los cristianos no van a querer que cambie la sociedad, que cambie esa forma de pensar que la familia es un hombre, una mujer y todo eso y que no debe intervenir en lo que enseñan sus padres, algo así. Creo que entendí algo así. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es el loquismo eso? Entonces, es algo que lucha contra injusticias, pero que no son bien justicias. ¿Qué sería? Acá, Santiago Brazuca, del sur de Brasil, intentando entender un poco más de todo eso. Ayúdame. Gracias.